El derecho a la comunicación, entendido como la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a una información veraz y a la libre expresión de la ciudadanía, es una conquista consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no cabe duda de que los organismos en los que delegamos esta delicada función para mantenernos informados son, en la mayor parte de los casos, empresas privadas que esconden los intereses particulares de sus propietarios. Esa ha sido por lo menos la tónica en el contexto de América Latina. Nace entonces la Ley de Comunicación en nuestro país para ocuparse de este problema. Su espíritu se centró en la democratización de una actividad entregada a la lógica del mercado, a la dictadura de los ratings, e impulsó entonces toda una reglamentación basada en el concepto de la comunicación como un servicio público. 4 años después de su promulgación y tras incesantes señalamientos sobre la pertinencia de un órgano regulador con capacidades sancionatorias, entre otras controversias, la discusión sobre una eventual reforma a este instrumento legal vuelve a ganar vigencia, más aún cuando el flamante presidente Lenín Moreno ha mostrado su voluntad de acoger propuestas conducentes a mejorar esta obra que, como toda actividad humana, ha dicho, es perfectible. Hoy en Mundo al Revés nos apartamos un poco del análisis de coyunturas internacionales para enfocarnos en este tema de gran relevancia para nuestra democracia e intentar con esto nutrir este debate. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga, así empezamos. Y bien, empezamos esta noche en Mundo al Revés. Me acompañan como tertulianos José Solines, abogado, máster en Derecho Público con especialidad en Derechos Constitucionales. Yoconda Lor, también a mi izquierda, licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación Organizacional. Yoconda fue además intendenta de la Información y Comunicación. Eduardo Mendoza nos acompaña también, periodista con una larga trayectoria en la radiodifusión. Eduardo ostenta actualmente la presidencia de AER Nacional. De mi lado derecho, Natalie Toledo, periodista con una larga trayectoria en la gestión cultural, conocida activista de algunas causas, especialmente, Natalie, la que tiene que ver con la defensa de los derechos de los animales. Rolando Panchana, le agradecemos también la presencia de Rolando, periodista con una larga trayectoria en televisión, que ha tenido además una activa participación en el campo político, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue gobernador del Guayas. Gracias, Rolando, por acompañarnos. Y bueno, finalmente estamos con Efraín Luna, otro comunicador social, director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, un hombre de la academia. Bienvenido, Efraín, a Mundo al Revés. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La idea es poder nutrir, otorgarle insumos a los ciudadanos para que se forjen una idea clara de lo que significa este debate que se ha propiciado nuevamente en nuestro país. Vamos de inmediato a mostrarles un video que recoge algunos de estos lineamientos que podrían nutrir esta conversación. Vamos a ver. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Le agradecemos mucho el tiempo que ha Anita dedicado. Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6 todavía en inglés. ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación. Y están despedidos. Pongan ese delicioso sonido cuando salgan. Sí, señor. Ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público. Trabaja para la empresa. Y la empresa le exige no solo rendimientos, sino una determinada forma ideológica. Y si no, te echo. Vea, desde que se inventó la imprenta,
la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. Los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo. Sobre el tema de nuestro nuevo jefe, C. Montgomery Burns, mi opinión es que es un gran líder y un aguerrido ciudadano. Divorcio entre la realidad real y la realidad virtual. Lo que no se publica o no se mete no existe. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión debe estirarse lo más posible, respetuoso con la crítica, pero por supuesto no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que haya excesos. Muy bien, vamos de inmediato con la regla del minuto, ya ha sido explicada previamente. Vamos a empezar contigo, Natalie. ¿Cómo entiendes tú la comunicación? ¿Como un derecho o como un servicio público? Un minuto. Sí, ambas cosas, ¿no? Y partiendo también, y ojalá esto sirva para generar también el debate, la autorregulación creo que está demostrado en la historia que no ha funcionado. Entonces, hablar de, y hubo gente que habló de este tema, de la posibilidad de derogar la ley de comunicación, sería un retroceso, ¿no? La ley era urgente y sigue siendo necesaria. Sin embargo, una ley no puede ser controladora, tiene que ser reguladora. En ese sentido, y aprovechando la voluntad política que tenemos hoy con Lenín Moreno, creo que debemos buscar un camino en el centro en el que desde ambas veredas, de la parte de los periodistas y de los medios, exista autocrítica para entender que en muchas ocasiones han hecho mal su trabajo, y del otro lado también en la parte del gobierno pues tiene que también haber un entendimiento y autocrítica en que la ley puede ser perfectible. Partiendo de allí tenemos que aceptar también que antes la comunicación o la agenda de la información de los ciudadanos estaba definitivamente arraigada en los grupos de poder económicos y políticos. Gracias, Natalie. José, ¿la comunicación un derecho o un servicio público? Actualmente en nuestro país es considerado como un derecho y un servicio público. Es una dualidad. Yo considero personalmente que es solamente un derecho. Y te digo por qué. Creo que considerar al periodismo en general como un servicio público es limitarlo simplemente a la aplicación de conceptos o de características a través de lo que se enseña en las universidades y cómo estos como cuerpo colegiado se pueden aplicar. Creo que es un facilismo, un simplismo considerarlo simplemente de esa forma, y considero que justamente para la protección mayor de este derecho, como es en este caso la libertad de expresión o de la información, se debe considerar específicamente como un derecho. Muy bien, muchas gracias, José. Rolando, ¿cuál es tu criterio? Ambas cosas, indudablemente, es derecho y es servicio. Y yo discrepo en que sea solamente un derecho, porque la ley regula no solamente el periodismo, regula el cine, regula la producción nacional independiente, que no es periodismo, regula una serie de temas y de ámbitos que no se circunscriben al periodismo. La comunicación es un universo mucho más amplio que solo el periodismo, la comunicación social bien entendida. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, es un derecho y un servicio. Muy bien. Yoconda, por favor, tu criterio. Bueno, yo comparto en que debe ser un derecho y un servicio, y esto porque hablamos de comunicación global y la comunicación es de doble vía. No puedes simplemente ejercer tu derecho si no recibes el servicio de la información adecuada. Entonces yo creo que en ese sentido la ley acertadamente recoge a la comunicación como un derecho, pero además dispone normativas, dispone un procedimiento, reglas claras a los medios de comunicación para que otorguen ese servicio bajo ciertos preceptos, bajo ciertas condiciones, respetando protocolos determinados que debe cumplir el periodismo a la hora de ofrecer el servicio. Situaciones que antes estaban sujetas a la simple ética, hoy en día están recogidas en la Ley Orgánica de Comunicación, y yo creo que esto es lo que permite precisamente que la comunicación se pueda entender como un servicio que otorgan los medios a la ciudadanía. Muy bien, gracias, Yoconda. Efraín.
Bueno, desde el punto de vista de la academia pensamos que la comunicación es un derecho. No lo tomamos como un servicio público porque los servicios públicos tienen otro tipo de circunstancias. En la Constitución mismo está realmente muy claro de que el manejarnos, y como decía Rolando, bueno, nuestra comunicación también es el cine, es otro tipo de expresiones, pero nosotros vemos como que también ahí hay un derecho de poder expresarse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el cine latinoamericano tiene enormes, yo diría, se enriquece con mucha forma de cómo somos los latinos y tenemos el derecho de poder expresarnos de una manera, yo diría, amplia en ese sentido, y más no consideramos que es un servicio público porque lo tenemos en otra connotación. Muy bien, muchísimas gracias. Eduardo, ¿cuál es tu impresión? Yo, igual que las Naciones Unidas, creo que la comunicación es un derecho humano, porque cualquier persona hoy puede, sin ningún problema, mediante un celular, coger y grabar una información, pasarla. Por lo tanto, como derecho humano, debemos ser consecuentes con lo que dice suscriptores como somos de convenios internacionales, y digo que es un derecho humano. Muy bien, muchísimas gracias. Hay materia para este debate. He querido empezar con esta pregunta porque creo que es la interrogante que mejor resume la esencia de esta disquisición, ¿no? En el momento en que la Constitución incorpora esta figura de la comunicación, ¿no?, como un servicio público, aparece automáticamente una novedad. El Estado automáticamente interviene como el ente regulador, esta palabra que asusta tanto, ¿no?, la regulación de esta prestación del servicio, ¿no? Entonces, esto es lo que genera, entiendo yo, el mayor conflicto. La pregunta que yo me formulo es, a partir de ese momento, ya estamos hablando de 4 años desde que está esta ley vigente, a partir del momento en que la Constitución declara a la comunicación como un servicio público, hemos podido constatar en la actualidad que efectivamente la calidad de la comunicación ha mejorado. Dicho en palabras más simples, ¿contamos hoy con una comunicación más potable, más accesible para los ciudadanos? ¿Qué opinan? El debate está abierto. Sí, yo quiero empezar diciendo que cuando se concibe a la comunicación solo como un derecho, se protege a los medios y a los periodistas. Cuando la concibes como un servicio público, realmente proteges a los ciudadanos, que en teoría debería ser nuestro fin ulterior. Pienso también que en lo que hemos podido ver, y esto lo digo como periodista en servicio activo ahora, pero trabajé 10 años en un medio privado, y con el sentido que había mencionado antes de autocrítica, la mayoría de los medios en nuestro país ni siquiera tenían un código deontológico. Gracias a esta ley se obligaron a redactarlo y eso mejora su ejercicio profesional. Se habla mucho también, por ejemplo, de lo positivo que tiene esta ley de la protección a niños, y habrá gente que nos diga, bueno, pero hay otros códigos en los que ya están protegidos. Sin embargo, si un niño era revictimizado o violentado en un medio de comunicación, entonces la familia tendría que contratar un abogado, irse a juicio, etcétera. Podría tomar años. Hoy, gracias a esta ley, no sucede y podemos sancionar al medio que no ha protegido a un niño que es víctima, por ejemplo, de una violación y que antes también se le sacaba el rostro en primera plana, inclusive lo volvíamos a entrevistar. Entonces, una doble victimización. Por supuesto, esas prácticas, gracias a esta ley, han parado. Entonces, en ese sentido, yo sí encuentro algunas cosas positivas. Bueno, yo diría, con el respeto de la audiencia, que esta discusión que es doctrinaria ya está zanjada. Y la zanjó el pueblo en el momento en que, por votación popular, lo determinó así. Al menos para el Ecuador, ese tema está clarísimo. Es un derecho y es un servicio. O sea, para mí, por eso, en la pretensión de reformar la ley, mucho cuidado con topar este tema, porque ese tema fue sometido a consulta. Y la consulta, para mí, al pueblo, es un nivel superior de democracia que la propia Asamblea Nacional en el evento en el que decía reformar algunos ítems de la ley. Yo estoy de acuerdo con eso, no solo porque hoy, por ejemplo, se protege mucho más al profesional en su ejercicio desde que existe la ley, sino otros renglones que poco son visibles. El fomento a la producción nacional, la calidad del cine ecuatoriano es indudable que ha experimentado una mejora sustancial desde que existe la ley. Los artistas tienen hoy el 1 por 1 que antes no tenían, y hoy los talentos ecuatorianos, a partir de la ley, han surgido muchos
más y mejores. Perdón, Rolando. La pregunta fue más o menos comenzar por lo que es un interés público o un derecho, ¿verdad? Perdón, el servicio público o un derecho. Todavía no hemos analizado los beneficios de la ley. Yo comparto contigo que la ley tiene muchos beneficios. Comenzábamos antes de entrar a esta conversación que yo creo que la ley era necesaria. Sí, yo creo que sí era necesaria la ley. Hay cosas que reformar de la ley, yo sí creo que hay cosas que reformar. También estoy de acuerdo contigo de que si realmente se hizo a través de una consulta popular y ya está establecido en la Constitución y lo mandó el pueblo, sí, pero nos están preguntando un poco a nosotros qué pensamos como profesionales de la comunicación, como gente que hacemos comunicación, qué significa esto. Bueno, sí, realmente la Constitución está establecido eso, pero sí creo que hay que ver también otras cosas como las que dijo Natalie también, el asunto de todos los beneficios que puede haber traído esta ley. Yo creo que hay muchas cosas, pero también hay otras cosas que creemos, inclusive desde la academia y como profesionales, que debemos hacer unos cambios para que vayan mejorando. Decía Abraham al inicio de este programa, nada es perfecto, digamos, todo es perfectible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tratamos de buscar ahora, más aún cuando hay apertura por parte del nuevo gobierno de que así lo sea. Inclusive ha habido un ambiente hasta yo diría de tranquilidad, de mucha armonía entre la prensa, entre los periodistas, el ver que queremos hablar para desarrollar cosas mejores que las que se han hecho anteriormente. Escuchaba hace unos días una declaración de un alcalde de estos pintorescos que tenemos en nuestro país. Decía, la ley está muy bien, lo que hay que hacer es quitarle los colmillos, ¿no? O sea, suavizar un poco la ley. Y creo que ahí vamos a tocar definitivamente el rol de la Superintendencia de Comunicación, que espero que lo toquemos más adelante. Primero, enfoquémonos en los resultados, lo que hemos podido percibir hasta este momento. La comunicación considerada un servicio público. ¿Eso ha repercutido en un beneficio para la ciudadanía? ¿Hemos mejorado la calidad de la comunicación? Yo creo que no, yo creo que catalogarlo como un servicio público no es lo que haya hecho que puedan haber mejorado muchas cosas a través de la ley. Puntualizando un poco, no creo que porque sea considerado un derecho en específico no tenga o sea considerado un libertinaje para los periodistas. Es más, un derecho puede tener muchas puntualizaciones, puede tener incluso restricciones e incluso, como uno puede decir, no todos los derechos son absolutos. Entonces, en este sentido, todas las regulaciones que se puedan hacer a los derechos no implica que en este caso solamente los periodistas lo puedan ejercer o exigir. También se les puede exigir a ellos. Por eso es que no se necesita específicamente decir que es un servicio público y, como decía, en el ámbito de la academia no es considerado que tiene las mismas características para ser considerado un servicio público, mucho más allá de que la gente lo haya votado o no. Me gustaría saber, antes de seguir, si podemos convenir aquí todos que era necesaria una ley de comunicación, porque hay quienes hablan de que no es necesaria la ley de comunicación, porque la libertad de expresión no debe tener límites. El único límite que debe tener la libertad de expresión es cuando se incita al cometimiento de un delito, y para eso están los tribunales. Hay un argumento que es ese, pero quisiera saber si ustedes comparten eso. ¿Era necesaria una ley de comunicación? Más allá de eso, cuando yo presenté el proyecto en el 2009, ¿qué era lo que se decía? Por favor, la memoria histórica. Es importante aquí. Se decía y se argumentaba. En todo lado, en comunicación la mejor ley es la que no existe. Yo decía, eso es una barbaridad. Porque eso es darle patente de corso a cualquiera involucrada en el proceso comunicacional para hacer lo que su propio código de ética determine. Y eso no puede ser. La autorregulación no funciona ni en ese ni en otros ámbitos de manera tan exacta y perfecta como para no generar problemas y conflictos, sino todo lo contrario. Y quiero de una vez aprovechar este tema para picar un poquito en el panel para corregir un error histórico también. Vamos a reivindicar la historia en este programa. Porque mucho se ha dicho por parte de actores políticos de oposición al gobierno, ¿no? Se ha denostado la ley y la Superintendencia de Comunicación y el aparato institucional que esta ley contiene. Y hoy puedo revelar algo que pasó medio desapercibido al inicio en el 2009, pero lo traigo a colación en el panel. ¿Saben ustedes quién es la madrina de la Superintendencia de Comunicación? Porque tiene madrina, no padrino. Es Lourdes Tibán. Porque el proyecto que ella presentó, que fue el primero de los tres, era el único que contemplaba dentro del aparato de control
no de regulación, de control del Estado, la Superintendencia de Comunicación. Y ese proyecto fue respaldado por la Universidad Central de Quito, por la academia, no fue respaldado por ningún partido político en especial, sino por Pachacuti, que se sumó a eso. Y voy a decir otra cosa que parece interesante. ¿Por qué yo presenté un proyecto alternativo a ese? Bueno, siendo sinceros, después de 10 años, por supuesto que no me convenía, porque venía un mar de críticas a un periodista, entre comillas, que traicionaba a su clase. Yo nunca lo vi así, pero lo presenté por 2 motivos. Primero, porque me parecía una barbaridad, una herejía histórica, que siendo Alianza País el impulsor de la Constituyente de Montecristi, donde incluimos esa ley como prioritaria, Alianza País no presente un proyecto de ley de comunicación, porque la tendencia en ese entonces dentro del gobierno, y esto lo puedo decir en este momento, ¿no?, era respaldar el proyecto de Lourdes Tibán. Y la segunda razón por la cual yo hice este aporte es porque me pareció una barbaridad respaldar a Pachacuti, que en ese momento estaba de buenas con el gobierno, pero personalmente percibía que estaban más de allá que de aquí. Es decir, que en cualquier momento iban a pasarse a la oposición. 10 años después, el tiempo vio la razón. Más rápido se fueron a la oposición. Imagínense ustedes cómo hubiéramos quedado como Alianza País respaldando a Lourdes Tibán en un proyecto de ley de comunicación pasada a la oposición. Eso era una barbaridad. Entonces, puedo decirlo ahora después de 10 años, porque mucho se ha hablado de esto y son imprecisiones que vale la pena corregir. Bueno, tenemos algunas primicias en Revisando, este sí, programa. efectivamente me ha dejado sorprendida Rolando, y creo que a propósito de lo que ha citado, hay que resaltar 2 hechos que son innegables. Primero, la ley de comunicación es de las leyes más debatidas del país, si no la más debatida mediáticamente, aunque suene como una paradoja. Así es, la más linchada mediáticamente. Estuvo 5 años desde la Constitución del 2008, que ya los ecuatorianos aprobamos la Constitución, ratificamos la Constitución, empezó el debate, pasó 2009, pasó 2010, la consulta popular 2011, 2012, recién en el 2013, en junio, se vino a aprobar la ley de comunicación. 5 años de debate en medios de comunicación, de debate en la academia, de debate en la Asamblea Nacional. Si no es la más debatida, a lo mejor habría que verificar ese dato, Rolando, es la más debatida del país. Y ha marcado un antes y un después de la comunicación en el país. Yo creo que ese es un hecho innegable. Hablabas hace un rato de determinar los cambios positivos. Natalie decía, había medios que ni siquiera tenían un código deontológico, y es cierto. Situaciones que, como te decía antes, estaban sujetas a la ética o a la buena voluntad de los medios de dar un derecho a la réplica, a la rectificación, cuando la persona tal vez tenía influencia del amigo, del dueño del medio, le daban la rectificación o le daban la réplica. El ciudadano común no podía acceder a eso, y eso es una verdad que hay que reconocer. Yo creo definitivamente que la comunicación ha cambiado tanto, y yo creo que un ejemplo de eso que nos pasó se evidenció el 16 de abril del 2016, cuando el día del terremoto vimos en redes sociales una cantidad de imágenes y situaciones atroces que no se vieron en los medios de comunicación, que sin duda los hubiéramos visto en las portadas de los periódicos o en los noticieros de algunos medios si no hubiésemos tenido ley de comunicación. Yo creo que eso es un hecho innegable. La ley de comunicación 4 años después ha demostrado que era necesaria, que el país necesitaba este marco de institucionalidad. Estas 2 organizaciones que crea la Ley Orgánica de Comunicación, tanto la Superintendencia como el Cordicom, eran necesarios para que empiece a existir esta institución donde el ciudadano común pueda ir y ejercer su derecho y decirle a los medios de comunicación: señores medios de comunicación, es mi derecho que rectifiquen, se está afectando mi honra, mi reputación. Yo recuerdo mucho el caso de los esposos Campaña en Quito, cuando fueron acusados de asesinar a sus hijos, salió en la portada de todos los periódicos, en todos los noticieros: padres asesinos, ritos satánicos, cobra la vida de 2 menores de edad.
Y fueron muy pocos los medios de comunicación que rectificaron cuando el Instituto Izquieta Pérez determinó que los niños habían muerto por una fuga de gas y no por un ritual satánico. Gracias. No existía ley de comunicación en ese entonces y los medios de comunicación no rectificaron. La honra, la reputación de esa familia quedó gravemente afectada y no existía una institución donde ellos acudan a exigir su derecho, porque estaban a la merced de la buena voluntad de los dueños de los medios. Bien, vamos forjándonos un balance un poco más específico de lo que ha sido este tiempo. Eduardo, terminamos contigo el primer bloque y después nos vamos a la pausa. Solamente decirles que dejemos, como hubiera dicho el presidente Correa cuando fue electo la primera vez, el cacareado discurso de que la ley es buena o mala, superémoslo. ¿Qué pasó? Estamos hablando de las propuestas para reformar la ley. Vivamos el presente, dejemos atrás el pasado. Y yo tengo, y el grupo que represento, que es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que contempla más de 500 emisoras en el Ecuador, observaciones generales para reformarla. El señor presidente actual nos dijo en enero, en febrero, varias veces en diferentes medios y también en la asociación, nos dijo que él estaba de acuerdo y que sabía que la ley tenía que mejorarse. Estuvimos contigo, Natalie, hablando algunas veces, con Yoconda algunas veces, con Efraín hemos hablado y con ustedes, amigos de la audiencia que nos siguen, a todos los que estamos aquí, bastante, si no todos los días bastante, y creo que hay que buscar un camino. Dejemos aquello, vamos a las propuestas, si me permiten, ¿no? Por supuesto. Yo te propongo, Eduardo, Abraham. entremos después de la pausa a analizar las propuestas. Solo una puntualización. Vamos de inmediato a la pausa y seguimos con el debate ya de cara al presente, ¿no? Dejemos la hojarasca, centrémonos en los puntos que hay que mejorar. Ya regresamos, no se aparten. Y bien, seguimos con más de Mundo al Revés. En el año 2016, según información de la Supercom, se registraron 345 procedimientos en contra de la prensa, de los cuales 141 serían por denuncias ciudadanas y 204 iniciados por oficio. 225 casos tuvieron resolución sancionatoria, 34 con absolución y 68 fueron archivados. Centrémonos ahora en la Supercom, ¿no? Creo que es el punto más álgido de esta conversación. Yo quiero preguntarles, ¿es necesaria la Supercom o para las irregularidades que se puedan formular en ejercicio de la comunicación existen otros mecanismos? Mira, Abraham, perdón que tome la palabra porque justamente tenía este dato como algo muy interesante. 225 sanciones. ¿Qué significa 225 sanciones? Una sanción por día en los medios de comunicación. Porque si tomamos en cuenta que tiene 52 semanas y sacamos los sábados y los domingos, prácticamente sale 4,9%. Entonces son una sanción por día. Yo creo que de alguna forma la superintendencia posiblemente tiene una buena idea de poder regular, poder hacer la comunicación que sea como para que la ciudadanía tenga más derecho o que pueda expresarse de mejor manera. Pero tampoco puede ser una ley sancionadora. Yo no soy abogado, pero sí me preocupa de que todos los medios estemos muy preocupados de que nos van a sancionar y por cosas que de repente pueden sonar como ¿qué es interés público? Algo que es demasiado subjetivo. Entonces, de ese tipo de cosas creo que hay que hacer cambios en la ley. Definitivamente creemos que como academia, ¿qué es interés público? Es demasiado subjetivo. Entonces, eso puede dar pie a que algún mal funcionario que de repente pueda estar a esos niveles sancionadores pueda tomar como una parte para irse en contra posiblemente de algún medio que a la final no le cae bien. Entonces, sí es preocupante eso, Abraham. Gracias, Efraín. Natalie. La superintendencia, lamentablemente, y con todo el respeto del mundo lo digo, no solo como centro democrático, sino que hemos estado en mesas de trabajo en más de 10 provincias del Ecuador. Nos hemos reunido con más de 80 medios de comunicación y periodistas también independientes. Y para ellos el principal problema ha sido la superintendencia. ¿Por qué? Porque
asumen que es juez y parte. Entonces, cuando hay un problema, la superintendencia actúa de oficio, ellos deciden si hay que sancionar o no, también recaudan esa sanción y luego si hay que apelar, hay que apelar a la propia superintendencia. Y también lo que ha sido criticado por la mayoría de medios con los que nosotros hemos hablado, y esto es de lo que estoy recogiendo para ustedes ciudadanos, es que la forma en la que se elige al superintendente de la información ternas del Ejecutivo. Es una terna del Ejecutivo. Entonces, de allí podría uno asumir que tiene un criterio político esa institución, cuando lo que realmente queremos todos los periodistas es que la ley responda a un criterio técnico. Hemos criticado antes a los medios privados porque responden a intereses económicos. Entonces, no podemos hacer estas reformas ahora sin también aceptar que muchas veces esa ley se ha utilizado con criterios políticos para hacer política. José. Yo quería responder un poco y a su vez generar un debate sobre justamente lo que se estaba conversando hace un momento. ¿Qué es el interés público o interés general? Recientemente hubo una sanción por temas de censura previa. Específicamente se trató sobre el tema, el caso Página 12 específicamente. Y se establece y se cita el artículo 7 del reglamento de la ley para establecer qué es interés general o qué es interés público. Y esto dice básicamente lo que te puede afectar positivamente o negativamente a todos. ¿Qué es esto? A su vez es nada. Estamos citando una normativa que no nos establece con claridad nada. Además de este elemento, después nos cita un libro en donde establece que relevancia pública es lo que interesa a los ciudadanos como participantes en un proceso democrático. Entonces, estamos hablando de que no hay certezas en lo que se está estableciendo. Por eso, cuando hablamos de censura previa o cuando hablamos de omitir información, como justamente se hacía la pregunta, debe haber precisiones en la información que se cita. Debe la normativa estar clara en lo que se expone y cómo se va a sancionar. Y este es uno de los más grandes problemas que tiene la ley. Eduardo, y después con Yoconda. Yo creo que se debe fortalecer el Cordicom, como lo dijo el presidente en funciones. Creo que hay que fortalecerlo, darle más elementos a esta institución para hacerlo más técnico. Yo no voy aquí está Yoconda, que es mi buena amiga, yo no voy a hablar en sí de la superintendencia, pero porque sería una vez más recaer en lo mismo. Todo el mundo dice lo mismo. Vamos adelante, fortalezcamos el Cordicom, hagámoslo mucho más fuerte. Y creo que sí, y esa es una propuesta nuestra, tratar de salir un poco, hacer una revisión integral del régimen sancionatorio y la codificación de las infracciones y sanciones respectivas, respetando el principio constitucional de proporcionalidad primero y también el tema que tenemos que estar claros que todas las personas, todos los medios de comunicación, todos los periodistas tenemos que tratar de superar. Tenemos que tratar de superarnos y nadie quiere hacer daño, ¿no? La ley existe y hay que cumplir la ley. La ley es una sola, hay que cumplirla. Yo creo en el Estado de Derecho. Si hubiera Estado de Derecho, las cosas fueran mucho más claras. Pero si fortalecemos el Cordicom, conforme se lo conversamos una vez a Lenín Moreno, y está grabado todo esto, lo podemos escuchar, y podríamos quizás tener un elemento de ejercicio mucho más técnico, porque el problema es que probablemente la institución de la que estamos hablando tiene ahorita un tema de que está en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir para qué generar una polémica de algo que tiene que ir a un proceso todavía de discusión nacional, como lo ha planteado, por ejemplo, Centro Democrático, la academia, los periodistas, el Estado, el candidato entonces, o los candidatos y hoy el presidente electo, para tratar de hacerlo mejor, perfecto? Gracias, Eduardo. Yoconda, se ha señalado que la Supercom se ha manejado habitualmente más con criterios políticos que técnicos. ¿Tú qué opinas sobre eso? A ver, yo creo que primero hay que poner las cosas como son. Primero, la Supercom nace con la aprobación de la Ley de Comunicación. La Supercom no creó la Ley de Comunicación, no aportó en la Ley de Comunicación ni el superintendente ni ninguno de sus funcionarios. Entonces, ellos tienen una ley, la superintendencia tiene un marco jurídico y el trabajo de la superintendencia es hacer cumplir esa normativa legal. Hasta ahí, o sea, ellos no son los culpables. Efraín hablaba de 225 sanciones que equivaldrían a una sanción por día, decía, y yo creo que también los números hay que ponerlos en perspectiva, ¿verdad? En el país hay alrededor de 1.200 medios de comunicación registrados en el Cordicom, y yo también te podría decir que en un año
se identificaron el 20% de infracciones de 1.200 medios de comunicación. O sea, depende de cómo mires los números. Ahora hay cosas ciertas. Es que además el número no es necesariamente malo, porque más bien diría que es un buen trabajo el que han hecho para regular a los medios. O sea, depende de cómo lo interpretes. Perspectiva y con qué lente lo mires definitivamente. Ahora, la ley es perfectible, claro que lo es. En mi experiencia en la superintendencia puedo decirte que nos encontramos con algunas particularidades a la hora de resolver procesos administrativos. Por ejemplo, dos de las situaciones que en el tiempo, 2 años y un poco más que yo estuve en la superintendencia, desde la superintendencia mismo se pretendía impulsar una reforma, es que la ley no contempla situaciones que en la justicia ordinaria sí se contemplan y que hoy en día de hecho se están impulsando, como la figura de la mediación. La ley no contempla una figura de mediación. ¿Qué implica esto? Que Eduardo, por ejemplo, que tiene una radio, si él o algún periodista a través de su medio de comunicación comete una infracción, una vez de que se determina la infracción, lo que procede a la superintendencia es emitir una sanción. No hay un punto medio. Eduardo puede decir, yo declaro un día entero la radio para que pueda dar información cultural, educativa, apoyo a los niños, lo que sea, y nada reduce siquiera la sanción porque la ley no lo permite. Existe en ese espacio un vacío. Y otra cosa, las medidas alternativas. No contempla la ley medidas alternativas a la sanción impuesta. Por ejemplo, de lo que recuerdo ahora, cuando un medio no cumple con el 5% de contenido intercultural en el día, la ley dice que debe ser sancionado con una sanción que equivale al 10% de la facturación promediada del medio de los 3 últimos meses. Y muchas ocasiones hay medios que a lo mejor pueden decir, yo llegué al 4%, no llegué al 5%, no importa si llegó al 0,5% o si llegó al 4,7%. La sanción es exactamente la misma porque el artículo 36 no contempla una discrecionalidad en proporción en ese sentido. Pero en ese sentido, y perdón Yoconda que te interrumpa, pero los medios de comunicación como los periódicos tienen serios problemas para cumplir, por ejemplo, con ese famoso 5%, ¿verdad? Porque hay que ver que de repente la perspectiva de la noticia puede agrandarse o achicarse dependiendo del interés, del interés público. Y por ejemplo, muchos estudiantes que llegan a los periódicos se hacen esas interrogantes. ¿Cómo es posible que hayan puesto un número así tan tajante del 5%? Porque de repente pasa alguna cosa novedosa y tiene, por ejemplo, que el periódico cubrir más espacio en su paginaje y de repente tenía previsto ya un 5% en la página del periódico y ahora va a tener que hacer algún cambio, va a tener que poner algo para poder cumplir con eso. Entonces, yo sí creo que ahí hay, por ejemplo, necesidad de ser mucho más flexible. Los medios, hay la necesidad de cubrir ese tipo de eventos, me parece muy bien, así como hay el apoyo al artista nacional del 1 por 1 que también crea serias dificultades para las emisoras, para las radios, porque no crean que siempre hay artistas en el mismo nivel, inclusive de calidad. Entonces, creo que de ahí, de alguna manera, esas reformas deben haber esa flexibilidad, porque si no nos sentimos, o los medios se sienten, que están aprisionados y están tratando de poner cualquier cosa. Inclusive decía alguien, bueno, voy a poner la receta de mi abuela como algo relacionado con interculturalidad para que empiece a hablar de cómo se hace el sancocho. Entonces, pero eso justamente, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Discúlpame que te interrumpa, eso justamente es el malentendido concepto de la interculturalidad. Obviamente. Y ahí yo voy a discrepar mucho contigo porque yo soy Manaba, estoy de acuerdo contigo, pero el 7% de la población es Montubia, el 7% de la población es afroecuatoriana según el último censo. Entonces, estamos hablando de que el 14% de la población no es mestiza. Entonces, si vamos a hablar del 5%, yo te puedo decir es muy poquito. Es que ahí, por ejemplo, porque no está abarcando el universo de lo que realmente la hay que capacitar a los periodistas, porque justamente ahí hay un grave problema. Así es. Nosotros en la academia hemos sentido ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, interculturalidad piensan que solamente es algo relacionado con lo que pasó o algo por el estilo, cuando hay otras cosas que se pueden sacar adelante. Pero esa es una cuestión de capacitación. Sí, a ver, lo que yo recogiendo un poco las ideas, primero voy a reivindicar lo que dijo Yoconda, porque eso sí lo presenté yo en mi proyecto en el 2009, una instancia de mediación. Eso se descartó después de 4 años. Pero yo siempre pensé que ese era un camino viable para evitar la conflictividad excesiva de un marco regulatorio. Ya. Eso como primera cosa. Segundo, a ver, si vamos a ser equilibrados y justos,
o a justipreciar, me gusta más ese término, la validez o no de una superintendencia, entonces yo debo comparar entre iguales y en función del universo controlado o regulado. Entonces, compáreme la superintendencia de comunicación con la de compañías y seguros, con la de bancos, con la de economía popular y solidaria, y haga un análisis de su rendimiento. Ahí, después de que me lo haga, califíqueme a la superintendencia de comunicaciones sancionadora o no. Y se van a dar cuenta que de todas las superintendencias, esa es la menos sancionadora de todas. Ya, sin querer justificar absolutamente nada. Lo otro, y esta es una precisión importantísima, ¿cuántas de las reformas, entre comillas, que se están proponiendo son necesarias a la ley o al reglamento? Cuidado. Creo que en el reglamento hay muchos vacíos y hay muchas cosas que se pueden reformar sin tocar la ley, porque el reglamento es el marco operativo, el que aterriza la norma. Entonces yo creo que allí están buena parte de los problemas de los que algunos se quejan. Entonces, mucho cuidado con solamente ir a la categoría de la ley, cuando creo que muchas de las observaciones, por ejemplo, que tiene AER, podrían ser solventadas reformando el reglamento, y para eso no es necesario ir a la Asamblea, sino simplemente es una potestad del presidente de la República. Y podríamos empezar por allí. Del Cordicón. De hecho, nosotros logramos, solamente un minuto, de hecho logramos que el Cordicón, el año pasado, era entonces presidente Patricio Zambrano, nos diera posibilidad en el tema del 1 a 1 de tener más horas para pasar las canciones de los queridos grupos nacionales. Lo pudimos hacer. Hay otras que no, están de las dos, ¿no? Yo solamente un tema, no tiene que ver directamente con el tema de la interculturalidad. La ley dice que quien tiene que proporcionar lo que se transmite, es decir, todo lo que transmitimos debe ser entregado por el Estado y por las etnias, por los grupos. Y no se dio así. Ahí hay una inaplicabilidad. Nosotros, en el caso nuestro, logramos, con la asociación, logramos unirnos con la Universidad Politécnica Salesiana en un proyecto maravilloso, y lo hemos podido hacer. Pero la ley dice una cosa diferente. Y en sí, por ejemplo, hay un par de cosas más. Perdónenme que le salga del tema, pero tengo que decirlo porque vinimos a hablar de las reformas. En el tema audiovisual, la ley habla de audiovisual. ¿La radio cómo es audiovisual? Perdónenme. Entonces, dice también, y lo hemos hablado varias veces esto, con las personas... Quizá el término más correcto sea multimedia. Claro, y audiovisual, o hacerlo para radiodifusión sonora y otra para televisión. O sea, hay que revisar la ley completamente. O sea, hay que hacer, Rolando, queridos amigos del panel, una revisión completa, porque si no, caemos en otro tema más. Y vuelvo a hablar de mi tema, radio. Se dice que, no se dice, la ley ordena que a las personas con discapacidad hay que darle, y en buena hora y en hora buena, todos los elementos. Pregunto, las personas que tienen discapacidad para oír, ¿cómo escuchan radio? Entonces hay que hacer una reforma completa. Es que hay que hacerla, hay que leerla completamente, porque en mi criterio, cuando se la aprobó, en un momento de desesperación, porque tenía muchos años dormida, no se tomó en cuenta estos temas que son, me parece a mí, importantes. Muy bien. Natalie y José, por favor. Un poco recogiendo también todos los comentarios. En el tema de la interculturalidad, y yo una vez más haciendo de vocera de todos los medios con los que nos hemos reunido, ¿no? 72 minutos al día, que son, muchos de los medios piensan que es demasiado. Sí. Y sí creo que eso fácilmente se puede analizar y establecer menor cantidad de minutos y definitivamente explicar qué es. Porque para mí también es terrible conversar con, no voy a decir los nombres, lógicamente, pero con personas que dirigen medios y que me dicen, bueno, pero ¿por qué nos obligan a hablar de solo los indígenas? ¿Por qué? Si aquí no hay indígenas. No quiero hablar del quechua.
Y eso no es la interculturalidad, ¿no? Entonces estamos mal desde ese principio en el que no han entendido que está fomentando ese espacio, claro, y eso es un error grave que habría que trabajar de entrada. Con el tema de artículos específicos o que estén en la ley o en el reglamento, pienso que en el reglamento es fácil hacer cambios en torno a las sanciones. Sin embargo, hay artículos que realmente son de preocupación. Hemos hablado de redefinir qué es interés público, definitivamente, porque está la libre interpretación, y cuando está la libre interpretación, en la forma en la que está actualmente escrita la ley, puede servir como una herramienta de censura previa para algunos medios. También otro de los artículos que hay que debatirlo es precisamente el del linchamiento mediático. Muchos de los medios con los que nosotros nos hemos reunido, ojo, privados, públicos, comunitarios, los comunitarios también tenemos que hablar, porque esos han sido un poco los más desprotegidos, ¿no?, con la ley, a pesar de que debería funcionar de manera diferente. Sanciones, esta falta de proporcionalidad, ¿no? Un medio comunitario no puede tener la misma severidad en la sanción que un medio que se maneja con más holgura. Hemos hablado, y te doy un ejemplo, de una radio de Tulcán que recibió una sanción que prácticamente le correspondió el cierre, porque es muy elevado. O sea, no puede ser una misma sanción para las radios que para un canal de televisión, por ejemplo. Quería hablar de eso en referencia al ámbito de aplicación de la ley, y justamente de lo que estamos hablando, de que se debe definir y se debe detallar mucho más específicamente qué medios de comunicación tratamos, porque en el artículo en el que se habla de esto no se especifica qué sanciones pueden ser para unos y para otros, y justamente por eso que estaba hablando y decía el término radiodifusión, el término televisión, si son medios grandes, pequeños, si son comunitarios o no. Ese es un tema importantísimo para establecer qué tipo de sanciones se les puede poner a unos y qué tipo de sanciones se les puede poner a otros. De ahí, específicamente hablando sobre otros cuestionamientos que se le puede hacer a la ley específicamente y no al reglamento, creo que es una de las cosas que más se ha hablado, más se ha tratado y por lo que ha habido más sanciones, como es el tema de la rectificación o respuesta. Creo que fue un tema importante haberlo incluido en la ley. Creo que era necesario que en este caso las personas tengan acceso a, en los medios de comunicación, poder tener específicamente rectificación o respuestas. Creo que fue uno de los grandes avances que tiene la ley, pero también creo que se pueden hacer cambios. Creo que en el tema de la rectificación específicamente, que no se exija la falsedad de la información y solamente que exista matices, imprecisiones o demás, y creo que es un error. Así como también en el tema de las respuestas, creo que la respuesta no debe ser simplemente porque una persona considera que se atenta contra su dignidad o contra la honra. Creo que debe ser un poco más rígido que eso o estar establecido de otra forma. ¿Y por qué? Porque cualquier persona que se sienta ofendida en cuanto al marco o a lo que se establece en la ley puede presentar en este caso una respuesta o réplica. Y como no existe en este caso ninguna persona que establezca previamente qué se puede rectificar o no, o qué se puede responder, existe una imposición al medio de poner específicamente en un plano de igual tamaño como en la noticia, de algo que no puede ser ni siquiera la respuesta a la que se estaba haciendo. Y ese es uno de los más grandes problemas. Perdón que interrumpa, pero solamente como dato anecdótico. ¿Saben ustedes cuál fue el tema más discutido en la Constituyente? Uno de los más discutidos en la Constituyente. Creo que nos llevó meses. La interculturalidad y la plurinacionalidad. Es un concepto tan delicado, tan difuso, que es muy difícil contentar a todo el mundo con una definición. Así que lo van a volver a intentar y van a volver a haber reparos a la definición, porque es muy difícil. Además, uno escarba un poco los códigos del mundo respecto de esto y también va a encontrar concepciones diferentes. ¿Y saben ustedes cuál fue el tema más discutido en la ley de comunicación, en la Comisión Especial de Comunicación? Probablemente uno de los más discutidos, la réplica y la rectificación. Si me preguntas a mí, después de 10 años, de 4 de la ley, y después de 10 años de haber experimentado todo esto, creo que es mejor el escenario actual que el que teníamos antes. Encontrar el punto medio va a ser bien complicado, porque en el análisis que hicimos en esa época en la Comisión Especial de Comunicación durante 4 años de los códigos del mundo respecto de este tema, porque los hay en España, los hay en Costa Rica, los hay en Colombia, los hay en multitud de latitudes, ¿ya? Va a ser muy difícil encontrar una respuesta que satisfaga a todos.
Yo creo que lo que se puede hacer o lo que se debe hacer, yo no soy quien para decir lo que se debe hacer, pero bueno, lo que se puede o lo que se debe hacer es hacer un análisis de los últimos 4 años y encontrar una respuesta en torno a la realidad ecuatoriana. Y nada más, porque si vamos a observar el panorama mundial, vamos a volver a tener las mismas dificultades y la misma densidad de hace 4 años. Es interesante también cómo este debate se ha posicionado la idea de que es un debate muy propio del Ecuador, y no es así. Hace falta revisar en Google lo que se ha discutido, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido esta conversación se la tuvo también por los excesos de ciertos medios de comunicación. Es un tema que está en la palestra en el mundo entero. Hay temas que es imposible no destacarlos. Por ejemplo, la obligatoriedad de que los medios tengan códigos de ética, se lo ha dicho. Antes de esta ley, 9 de cada 10 medios no tenían código de ética. La protección a los niños, adolescentes y personas con discapacidad. No revictimizar a los ciudadanos, otra conquista. Antes salían las imágenes de las personas agredidas, ¿no? Sin ninguna consecuencia por aquello. Las víctimas mortales. El fomento de la producción audiovisual nacional creo que es una de las grandes conquistas. Antes de la ley casi todo era importado. El prime time nacional, o sea, el prime time de los medios de comunicación abierta en este país, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Hoy, después de 4 años, tú observas en el prime time el predominio es de la producción nacional. Eso no ocurría antes de la ley de comunicación. Ocurría en el resto de países de Latinoamérica, en algunos, ¿no? En la mayoría, creo yo. Pero en Ecuador no, porque le damos preeminencia a la producción extranjera. Lo entiendo, porque era más barata. Claro. La producción nacional es más costosa. Pero ese, al final del día, no es un argumento, no, porque en la exportación, porque el fenómeno de la comunicación y la televisión no es más, es mundial. Entonces exportas a los mercados mundiales y ya no ves tu mercado chiquitito. Pero la ley nos obligó a democratizar y además a hacer nacional, por ejemplo, el prime time de los medios, algo que era impensable hace 10 años. Y de los puntos que he podido rescatar, voy terminando, la inclusión del lenguaje para personas con discapacidad, toda una novedad. La profesionalización, yo en ese punto tengo mis reparos, no sé si nos dé el tiempo. El derecho a la réplica, la equidad de la publicidad en los casos judiciales, la división de las franjas, el ciudadano ya sabe lo que consume, la prohibición de publicidad de productos nocivos, en fin, son cosas de las que muy poco se habla. Es que para eso debe ser una ley, o sea, una ley debe ser justamente para lo que estaba diciendo Rolando acá. Por ejemplo, fomentar lo que era la producción de audiovisuales y de cosas que aquí no había, ¿verdad? Y de los programas y de esas cosas. Así debe ser una ley, debe ser para beneficio de todos, de que genere más empleo, pero no puede ser una ley solamente sancionadora. Y eso es lo que nos preocupa. Entonces yo creo que ahí hay necesidad. Y qué bueno que este gobierno que acaba de tomar tenga esa predisposición para buscar encuentros. Como dice Rolando, no es fácil. Es una cosa muy difícil discutir un término, una especie de espacio de puntos de vista, pero yo creo que son necesarios y qué bueno que tengamos este tipo de debate, porque en la interculturalidad hay mucho que hablar y hay mucha capacitación que tenemos que dar a los medios de comunicación. Creo que la universidad ahí está debiendo en ese sentido y deberíamos ser parte de aquello, ¿no? Un debate que lamentablemente se nos queda demasiado corto, son tantos temas de los que podemos hablar. Ojalá puedo quizá comprometerlos a todos a hacer una segunda parte de este programa. Me encantaría. Vamos con las conclusiones, 1 minuto para el cierre. Conclusiones, Eduardo, de lo que se ha escuchado acá. El debate siempre va a ser oportuno, siempre va a ser necesario y fundamental. Y la ley de comunicación existe y hay que cumplirla. Y por lo tanto, las reformas que el presidente en funciones ofreció se harían para tratar de armonizar a todos los actores de la misma, son básicos para poder vivir en lo que yo creo en un Estado de derecho y con libertad. Muy bien, Yoconda, tus conclusiones. Bueno, te cuento que yo tengo muchas expectativas. Eduardo decía, la apertura del presidente en funciones es importante, sin lugar a duda, pero a mí sí me gustaría ver y esperar un poco cuánto tiempo toma a la Asamblea actual el debate de las reformas de la Ley de Comunicación. La aprobación tomó 5 años y yo creo que este es el momento oportuno. La Ley de Comunicación es una ley orgánica, me corrige Rolando si me equivoco, significa que necesita mayoría absoluta para ser reformada, mayoría con la que no cuenta el gobierno actual.
Es decir, que el debate va a ser bastante profundo, el debate va a ser bastante interesante, y a mí sí me gustaría ver quiénes son los asambleístas de los que ofrecieron reformar la ley, de los que ofrecieron incluso derogar la ley algunos, que están abiertos ahora a las reformas y buscarán un consenso. Yo no pretendo ser pesimista, pero creo que es un tema que empieza ahora y que nos demandará unos cuantos añitos más hasta que logre la Asamblea ponerse de acuerdo en las reformas de la ley orgánica. Y eso que no hemos hablado de lo que se pretende hacer con las redes sociales, ese es otro tema. Sí, definitivamente. Yo creo que si bien es complicado, creo que es necesario que se empiece a hablar y a tratar de estos temas, justamente porque ha pasado un tiempo desde que empezó la ley de comunicación o desde que se está aplicando, y creo que justamente ya se puede ver sus resultados, los positivos y los negativos. Y a partir de ese balance es justo y necesario que podamos establecer todos los puntos negativos y se los empiece a conversar. Justamente creo que es el momento, creo que hay la apertura, creo que se pueden todas las cuestiones que en su momento no se pudieron poner de acuerdo a partir del diálogo, a partir de las conversaciones, y que se hagan las modificaciones que se tienen que hacer justamente para mejorar, porque como hemos conversado, fue muy complicado en algún momento aprobar la ley de comunicación, pero creo que una vez hecho el balance de lo que ha pasado hasta este momento, se puede establecer cuáles han sido los errores, cuáles han sido los aciertos, qué mantener, qué no mantener, y justamente el paso del tiempo es lo que puede dar una pauta para dónde podemos seguir. Gracias, José. Natalie. Bueno, el 8 de marzo, antes de la segunda vuelta, Lenín Moreno y Jimmy Jarala se estrecharon la mano y con una serie de compromisos. Y uno de esos compromisos fue hacer ciertas reformas a la ley de comunicación. Nosotros, como parte de ese compromiso, nos hemos reunido con medios, como lo dije antes, en todo el país. Estamos ya en la construcción inclusive de ese proyecto de ley que se lo entregaremos a Lenín Moreno, a quien agradecemos por tener la voluntad política, básicamente. Yo, como Yoconda y muchos de los que están aquí en la mesa, sí tengo una seguridad de que va a ocurrir en beneficio de todos. Además, porque ya tenemos muestras, ya no hay sabatinas, vamos a tener un informe semanal de 8 minutos. Entonces, esas son claras muestras de una política distinta en la que es importantísimo el diálogo como este que estamos generando aquí. Pero una vez más, hay más coincidencias que diferencias, y centrémonos en esas coincidencias para desde ese centro establecer las reformas que no protejan solo a los medios y a los periodistas, sino a los ciudadanos. Gracias, Natalie. Rolando. Creo que la herencia más importante de la ley ha sido el principio que se cambió de 4 años para acá. Pasamos de la mejor ley es la que no existe a reconocer que es una ley legítima y necesaria. Legítima porque el pueblo la votó y la aprobó, y necesaria porque todos en este panel hemos coincidido que así lo es, y creo que la mayoría de la población también. Espero, como protagonista del capítulo anterior, que el nuevo capítulo no esté dominado por la satanización de los conceptos. Creo que eso hizo mucho daño hace 4 años o hace 9 años, hizo mucho daño, y espero que tengamos la madurez política para no incurrir en el mismo error, porque ese error no solamente va a retardar la reforma, sino que la va a enviciar, la va a nublar, y los ecuatorianos no queremos eso. Yo aspiro, y con esto termino, a que lo que se discuta sea en un marco de pluralidad y transparencia, y el resultado de esa discusión al final sea un aporte y un progreso y no un retroceso. Gracias, Rolando. Efraín. Bueno, qué bueno es ver debates de esta categoría en donde damos nuestros puntos de vista desde las diferentes perspectivas que tenemos, y obviamente pienso que nada puede ser estático, al menos en esta época en donde el conocimiento cambia cada 6 meses. O sea, si algunas veces estábamos mirando un libro, posiblemente ya después de 6 meses tenemos otro tipo de conceptos. Igual son las leyes, porque también cambian las personas, y yo creo que es el momento adecuado para hacer un paréntesis y ver qué es lo bueno y qué es lo malo, y poder llevar hacia la armonía de todos, y que todos aprovechemos de una ley de comunicación para beneficio ciudadano y beneficio profesional también, porque muchos vivimos de la comunicación y pues hacemos grandes sacrificios. Yo veo, por ejemplo, que los periodistas no ganamos mucho dinero, pero tenemos un enorme compromiso todos los días con las personas, y creo que hacemos una tarea excelente, y por eso estamos al menos metidos
metidos en esto de la academia porque queremos formar periodistas con esa categoría. Muchísimas Bienvenido a gracias, este tipo de Efraín. Y diálogo. bueno, agradecerles a todos los tertulianos por haber comparecido acá a Mundo al Revés a exponer sus criterios. De verdad, muy agradecido. Bueno, finalmente espero que ustedes se forjen un criterio mucho más formado con los insumos que hemos podido darles esta noche. Espero que el programa haya sido de su provecho. Recuerde, nuestro próximo encuentro será el jueves a las 22 horas por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta entonces.